Buenas tardes a todos y todas. Para estar claro del saque, no vengo ante ustedes a decirle cómo manejar la droga en el país. Prefiero pensar que estoy aquí para invitarles a colaborar en un ejercicio de análisis que cualquier pensador crítico se aleje de los medios, de los viejos referentes que al fin y al cabo fueron los que crearon el llamado problema de la droga y de paso los que todavía hoy simulan manejarlos. Partiendo de lo anterior, me niego entonces a enfocar esta locución desde una perspectiva médica, terapéutica y moral. El yo entrar en una discusión médica o terapéutica sobre el uso y tratamiento de la sustancia sería faltarle respeto a los salubristas que pasan su vida manejando el fenómeno de la droga, incluyendo al amigo aquí. Mientras que hablar de dimensiones morales de esta discusión, definitivamente estoy claro, los que no me conocen también saben que sería un acto de cinismo, pues admito, no creo ser la mejor persona para hablar de la moralidad de nada. Ahora bien, académicamente hablando, la principal razón para negarme a discutir el llamado problema de las drogas desde las perspectivas médicos y morales es que esta dimensión realmente no son relevantes al verdadero problema generador de una violencia que en nuestro país equivale a guerra civil. Por esto, con esto no digo que esos aspectos médicos y morales del consumo de la psicoactivadora no son importantes. Lo que quiero dejar claro es que lo que debemos estar discutiendo los criminólogos y las criminólogas es si las fracasadas políticas de criminalizar la sustancia son las mejores alternativas para controlar la violencia, son la mejor alternativa para controlar la violencia y para crear las condiciones que permitan que los salubristas hagan su trabajo. Es decir, lo que debemos discutir es si meter adultos presos por ejercer su derecho a consumir cualquier cosa es una política adecuada o no. Igualmente obligado es preguntarnos si votar miles de millones de dólares encarcelando a ciudadanos por vender o facilitar los productos que unos adultos consintientes quieren comprar realmente es adecuado. De eso es de lo que se trata esto. Le vamos a reconocer al Estado autoridad legítima para decidir lo que yo como ser libre quiero o no quiero consumir. Por tanto, lo que hoy propongo es romper con viejos discursos, que se entienda que lejos de resolver algo, es la propia ley que criminaliza la posesión y el mercado de las sustancias la causa de la violencia y el mayor impedimento para que se maneje el problema desde una perspectiva médica y salubrista. Por supuesto, en un país dominado por medios de comunicaciones simplistas, así como partidos políticos cuya profesión es servir a quienes le pagan las campañas y le buscan los votos, el país siempre termina discutiendo lo que no es. Por ejemplo, con el perdón de los presentes, la radicación en la legislatura de Puerto Rico de sendos proyectos encaminados a liberar la ley prohibicionista, despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de marihuana por un lado y permitiendo el uso de esta planta como tratamiento médico por el otro, desató una cruzada tipo Guerra Santa por parte de los empresarios morales. Empresarios morales conservadores que insisten en mantener un tributo de sangre que la ley actual antidroga impone a los puertorriqueños. Guerra Santa a la cual originalmente se unió el gobernador García Padilla, aun cuando ahora, después de ir a Washington y caerse del caballo como Saulo, dice que está considerando. Por lo visto, en la prensa y en las redes sociales, inmediatamente tras la erradicación de estos modelos, los sospechosos habituales montados en apocalípticos discursos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, asegurando que las leyes que controlan el consumo que liberar las leyes que controlan el consumo de la marihuana traería la destrucción de la fibra moral que según ellos mantiene la sociedad puertorriqueña, como si la prohibición en 100 años hubiera logrado mantener la fibra alguna. Digo los sospechosos habituales porque por un lado están algunos sectores terapistas que viven de la adicción y por otro los sectores conservadores cristianos de derecha que desde el siglo XIX vienen usando el miedo y la insensatez para mantener e impulsar leyes que eliminan para lo que le conviene la separación de iglesia y Estado, mientras fomentan que la ley permita que un grupo le imponga a otro su moralidad. Desconfiando del uso de hierbas y para sanaciones del cuerpo y del alma, desde fines del siglo XIX estos grupos vienen empujando legislación para que las leyes de Estados Unidos reflejen e impongan a todos un estilo de vida cristiano, puritano, virtuoso y que sea fuente de control de los placeres.
Por supuesto, el pensamiento religioso fue solo el comienzo de este proceso. Ese discurso prohibicionista logró ser exitoso, pues el mismo resultó muy consono con la visión de mundo de los llamados WAPs, los White Anglo-Saxon Protestants, que estoy seguro el senador conoció en el ejército, quienes controlaban y controlan la vida pública en Estados Unidos. Estos grupos de base racista y xenofóbica ven en el uso de la hierba y las plantas como la marihuana, la coca y el opio como costumbres de razas inferiores que dañan las buenas costumbres de la cultura civilizada. Claro está, para ellos cultura civilizada es hablar de la eurocéntrica cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano, que surge durante la modernidad como ideal del ciudadano y representante de la nación, de la nueva nación industrial que sería Estados Unidos. Para ese grupo, la prohibición resultó un discurso muy conveniente, pues le sirvió y le sirve de excusa para legalmente controlar y reprimir a las minorías mediante la prohibición de criminalizar sus costumbres. Este empuje prohibicionista de los cristianos conservadores, respaldado por los WAPs, tomó más fuerza aún cuando algunas empresas lo vieron como una oportunidad de adelantar sus intereses comerciales y económicos. A modo de ejemplo, se puede mencionar como tanto los intereses del sector algodonero en el sur de Estados Unidos, los mismos que tienen esclavos, así como los de la familia DuPont, se percataron que de prohibir la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles de aquella época, que de hecho era el mercado de textiles que ellos buscaban. Así es como ambas industrias se montan en el discurso e invirtieron recursos y miles de dólares para empujar la legalización de la marihuana. Además de estos intereses económicos que podemos ver como legítimos, hay que dejar claro que a mediados de la década de 1930 hubo otros intereses un poco más siniestros y solapados que también empujaron y apoyaron la prohibición de las drogas a nivel federal en Estados Unidos. Primero, los agentes del Buró de Alcohol, dirigido por el gángster que nos presentaron ahorita en la presentación anterior, Anslinger. Y segundo, los carteles o sindicatos del crimen organizado que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol. Ambos sectores, perseguidos y perseguidores, se quedaron sin campo de acción y sin ingreso al legalizar el consumo de los licores, por lo que ambos vieron en la prohibición de la sustancia una manera de mantenerse pertinentes unos y otros de mantener sus ganancias. Por tanto, el que los mencionados sectores conservadores funcionen como una especie de mafia moralista, tratando de imponer al resto sus valores y empujando el control de los individuos por parte del Estado, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con las mafias moralistas y los utilicen como quinta columna, pues son ellos los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no se presente o se comporte o por lo menos respete sus intereses o estilos de vida de blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano. Además de los factores ya detallados, hay quienes complican más el análisis, entendiendo que la prohibición de la droga fue solo un peón más en el tablero por el control social entre dos facciones de poder económico en Estados Unidos, que pasaba de ser una sociedad agrícola en el siglo XIX a una sociedad industrial. Al igual que con la guerra civil estadounidense, gente que no tuvo nada que ver con los esclavos, a nadie le importaban los negros, sino que fue un enfrentamiento de dos visiones y ordenamiento económico encontrados. La lucha por la prohibición de las drogas se puede analizar como otro campo de batalla entre el viejo capital agrícola con una cosmovisión rural y conservadora muy puritana y el capital industrial con una mirada urbana, cosmopolita y libertaria. De esta manera está claro que la prohibición de las drogas no tuvo nada que ver con los efectos o peligros de las mismas y mucho menos con sus usos, sino que fue solo un intento para que el desvalorado capital agrícola conservador mantuviera un poco de prestigio social frente al impulso arrollador de capitales industriales libertinos y corruptos que construían una nueva nación en la que Dios y los viejos valores agrícolas no tenían espacio prominente. En resumen, y partiendo de la llamada criminología crítica, entonces, cuyo enfoque es el estudio del orden social como productor y constructor de la desviación, se puede entender que estas leyes prohibicionistas se aprobaron como parte de luchas de poder social y socioeconómico en medio del cambio social que vivió Estados Unidos al comienzo del siglo XX, cuando mutó de un país
agrícola a una potencia industrial y desde mi perspectiva imperial, y no por la preocupación de los efectos o peligros de las sustancias. Partiendo de lo antes expuesto, entonces, es fácil entender que tan pronto alguien trata de discutir o evaluar críticamente cuán efectiva es la prohibición para controlar y reglamentar el uso de las sustancias, o para evitar que los niños tengan acceso a las mismas, así como para controlar la violencia controlar la violencia producto de su trasiego ilegalizado, estos grupos respondan con una cruzada mediática simplista sobre los peligros y daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las drogas. Por lo tanto, la discusión pública y la legislativa no puede seguir siendo si la marihuana o el resto de las sustancias son buenas o malas, si hacen daño o no, si son adictivas o no. Esos supuestos daños y peligros se pueden estipular, pues al fin y a la postre lo que se tiene que discutir es cómo esa prohibición lleva 100 años fracasando en la empresa de controlar el uso de las sustancias, independientemente de la peligrosidad de las mismas. Nadie puede honestamente decir que la prohibición ha sido exitosa. Lo único que estas leyes lograron tras casi un siglo de prohibición es criminalizar a millones de ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden ejercer el derecho a buscar su felicidad como ellos o ellas las entiendan. Igualmente, la discusión pública debe girar, según mi punto de vista, críticamente en cómo estas leyes hacen más fácil que aquellos para quien el uso de las sustancias representa, cómo esto hace más difícil para aquellos para quien el uso de estas sustancias representa un problema de salud, puedan recibir las ayudas médicas necesarias sin el peligro de ir a la cárcel. La conversación en torno a estas políticas prohibicionistas debe también girar en cómo esta fracasada prohibición alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales y cómo durante los pasados 40 años Estados Unidos viene votando, y digo votando, en la misma casi $1.000 millardos, es decir, $1 trillón en inglés, sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto. Todo lo que presentan es incautaciones, arrestos, ocupaciones. Un minuto. Más urgente aún, y para terminar, es la necesidad de estudiar y discutir cómo las leyes que prohíben las sustancias triunfan fracasando, pues a pesar de no controlar el uso y trasiego de las mismas, sirven de excusas para la intervención y el control de las comunidades marginales en Estados Unidos y Puerto Rico. De manera que es imprescindible analizar cómo estas prohibiciones se convirtieron además en licencia de corso que permite a Estados Unidos, como nación imperial, intervenir en otros países socolor de la llamada guerra contra las drogas. Eso es lo que se tiene que estar estudiando y discutiendo, independientemente de lo que usted crea sobre los peligros y riesgos del uso de la marihuana y otras drogas. Desde esta perspectiva, la pregunta es si los puertorriqueños y puertorriqueñas debemos mantener unas leyes que no solo vienen fracasando desde la primera parte del siglo XX a pesar de su costo millonario, sino que sus únicos logros son el aumento de la población carcelaria, la criminalización innecesaria de cientos de miles de ciudadanos, mayormente jóvenes, pobres, en sus edades productivas, y como vimos hace unos días en Ferguson, la militarización de las fuerzas policíacas, así como el deterioro de las libertades constitucionales. Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacer el juego a los mercaderes del templo. Estados Unidos y Puerto Rico llevan casi un siglo discutiendo la sustancia. Ya es hora de comenzar a discutir el verdadero problema, que es la prohibición. Gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Estamos atrasados en el programa y el anfiteatro lo tenemos que entregar pronto porque hay una actividad que sigue después a las 5. Queremos que entonces el que tenga alguna pregunta